Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ahí sí, ahí sí. Ya, bueno, primero, cierto, saludarles, darles la bienvenida. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Por acá yo también, como siempre, tratando de conectarme lo más puntual posible. Ya, y bueno, con mucho ánimo también. Nos queda muy poquito de este modo. Ya, así que y vamos a comenzar de inmediato porque nos quedó pendiente una diapositiva o dos, sí, una cortita que la vamos a ver enseguida y vamos a ver una partecita que nos quedó pendiente. Y ya, ahí sí, dame un segundito. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar de inmediato. El día de hoy, ¿cierto? Ya estamos en el módulo 6, en nuestra clase 6, ¿cierto? Donde vamos a ver este cerebro autista, los mecanismos neurológicos del procesamiento de la información. Y como pude ver un poquito en el grupo, ya estaba consultando si había evaluación el día de hoy y así es, ¿cierto? El cronograma especifica que el día de hoy hay evaluación. Como siempre, se va a abrir a las 9:30 y va a estar disponible hasta las 10 de mañana. Ya se deja esa media horita en caso de cualquier cosita. Ya, entonces, ya hoy, como les decía, nos quedó una pequeña partecita que no alcanzamos a ver la semana pasada, pero yo se las voy a nombrar y cuando empecemos con este nuevo módulo, con el tema número 6, ya ahí les voy a comentar, ¿cierto? Que ya desde aquí en adelante comenzamos con el nuevo módulo. Bueno, después vamos a volver a explicar, ¿cierto? Lo que prueba y todo eso cuando seamos más participantes para no repetirlo nuevamente. Ya, muchos de nosotros, ¿cierto? Muchas personas se integran durante, ¿cierto? La siguiente media hora o ya el siguiente periodo, ¿cierto? Habemos más personas. Entonces vamos a comenzar de inmediato. Lo que nos quedó pendiente de esta clase del módulo anterior, ¿no? Sobre las necesidades de apoyo del espectro autista fue esta diapositiva y la siguiente. Ya solo esas dos para quienes lo están revisando en su documento puedan quedarse, ¿cierto? Justo en esa partecita. Este cuadrito aparece pequeñito, ¿cierto? Y aparece este cuadro así tal cual como lo pueden ver. Ya lo vamos a ver rápidamente para luego comenzar con el tema siguiente. Recuerde que cualquier duda, consulta, acotación, levantando la mano o en el chat, o lo pueden decir, ¿cierto? Abiertamente, no hay problema si me interrumpen. Lo que sí, cuidado con no activar el micrófono en caso de que no sea algo sobre la materia. Ya, otras dudas de asistencia, esas cosas las podemos ver al final. Ya cuando igual se integren más personas, igual vamos a estar conversando un poquito más de eso. Comenzamos entonces con lo que alguien había comentado algo por ahí, o se activó un micrófono. Buenas tardes, Juana. Ya. Se van integrando de a poquito, ¿cierto? Y para que no nos perdamos con lo que es el contenido, vamos a comenzar con estas dos diapositivas que quedaron pendientes de la clase pasada. Ya no son tan extensas, sobre todo esta, así que las vamos a ver de inmediato y luego comenzamos con el tema número 6. Ya. Nos quedamos, ¿cierto?, en que los niños autistas, ¿cierto?, pueden resistirse a los cambios de rutina o del ambiente, tener comportamientos repetitivos, ¿cierto? Eso lo hemos visto bastante, igual como dar vueltas, agitar las manos, mostrar una emoción negativa no deseada. Puede ser, por ejemplo, cuando hay demasiado estímulo en el ambiente, ya me siento muy estimulado, ¿cierto? Por el ambiente, voy a mostrar una conducta que puede ser quizás agresiva, quizás me voy a ver muy agitado, quizás puedo llegar a ser violento en ese momento, pero no es que yo quiera comportarme, ¿cierto? De una manera negativa. Es solo que mi cuerpo, ¿cierto? Es una forma que tiene para poder autorregularse, es una reacción que me va a costar controlar, ¿cierto? Puede ser, ¿ya? Entonces, puedo tener también comportamientos que pueden ser vistos como, voy a silenciar acá un poquito, van a ser
un poco desafiantes, ¿cierto? Se llaman de esa forma, pero van a ser desafiantes en el sentido de que no va a ser tan fácil, ¿cierto? Que yo pueda salir de ese comportamiento que estoy mostrando en ese momento, ¿ya? No es que yo tenga una mala intención, ¿ya? Por eso dice que puedo mostrar una emoción negativa no deseada, luchar también por autorregularse. Mi cuerpo claramente quiere volver a su estado de calma, ¿ya? Si yo me siento en calma, si mi cerebro se siente en calma, mi corazón está en calma, todo mi cuerpo, ¿cierto? Se va a sentir más relajado. Versus, si me siento sobreestimulado, ¿cierto? Mi cerebro va a comenzar, ¿cierto? A tener muchas sensaciones que finalmente me van a llevar a querer moverme, a sentirme muy agitado, muy tenso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Mi cuerpo, mi cerebro, todo mi ser, ¿cierto? Va a luchar por esta autorregulación. También tenemos apegos que son inusuales a ciertos objetos como una característica principal, ¿cierto? Habíamos visto que algunos pequeños tienen mucho acercamiento con algún tipo de actividad específica, como las plastilicinas, como algún objeto que siempre tenemos que tenerse a la mano, por ejemplo, algún tipo de mantita o algún juguete en específico, en el caso de los más pequeños, algún espejo. ¿Ya? También puede ser que nosotros coleccionemos piedritas, ¿ya? Y eso va a ser nuestro apego más inusual, ¿cierto? Visto desde afuera, porque ¿cierto? Siempre comparamos. Entonces, si nosotros vemos que nuestro pequeño quizás tiene un apego, ¿cierto? Por cierto objeto que no es lo común, ¿cierto? No podemos decir que vamos a tener algún apego que sea inusual, que va a ser algo muy frecuente. O sea, vamos a tener pequeños que coleccionan algún tipo de objeto que va a ser muy preciado. ¿Ya? También podemos ver perdón, que experimentan mucha ansiedad o retraimiento social en algunas situaciones y algunas personas, ¿cierto?, van a mostrar este tipo de conductas que van a ser quizás muy notorias en algunos casos. Ya vamos a ver, ¿cierto? Un apego muy fuerte a la rutina y que cuando esta rutina cambia por el motivo que fuese, esto fuese algo totalmente inesperado, quizás no tuvimos la oportunidad de anticipar a nuestro pequeño de lo que iba a ocurrir, ya podemos ver gran ansiedad, podemos ver agitación, podemos ver algún tipo de desregulación, podemos ver conductas como el llanto, podemos ver también como en la clase anterior, ¿cierto? Que vamos a ver que algunos pequeños simplemente se van a cerrar o emocionalmente van a querer dejar de participar en lo que estaban participando. Ya también podemos ver este retraimiento social, que vamos a tener algunos pequeños que no van a querer participar con los demás, o puede ser que no puedan, que sientan que no pueden hacerlo. Ya, si nosotros obligamos a alguien a participar, ¿cierto? Y esta persona no se siente lo suficientemente cómoda para hacerlo en ese momento, o ese espacio, ¿cierto? Ese cambio de rutina, de que yo estoy en un grupo, siempre interactúo con este grupo y justo me van a cambiar, en ese taller me van a cambiar a otro, con otro grupo con personas nuevas. Ya, tipo de situaciones puede generar, ¿cierto?, que la persona, un niño, joven, adulto, ya, comience como prácticamente desde cero su proceso. ¿Ya? Entonces, van a ser personas nuevas, procesamientos nuevos, va a ser la forma en que pensamos, ¿cierto? Va a ser distinta las bromas, lo que se diga, no va a ser, ¿cierto? O quizás puede que sí, pero yo ya voy a tener ese pensamiento de que las cosas no van a ser igual y eso claramente me puede llevar a tener mucha más ansiedad de lo que me voy a encontrar ahí en ese grupo. Ya, darle la oportunidad a un grupo nuevo puede ser tremendamente desafiante para alguna persona, lo mismo que un cambio de rutina. Ya, por eso las personas con autismo por lo general son mucho más apegadas a las rutinas porque le trae cierta sensación de control en la situación. Ya, y si yo, por ejemplo, no tengo el control de qué va a pasar en una hora más que yo tenía destinado, ¿cierto?, a jugar mi videojuego favorito justo en ese rato, si ahora resulta que tengo que ir a comprar ropa para un evento, que me acaban de avisar que mi mamá me dijo vamos a tener que ir a comprar ropa para este evento en este momento,
Claramente, ¿cierto? El saber que me voy a enfrentar a otra situación, por ejemplo, voy a tener que ir a una tienda, a un mall donde está lleno de gente, ya voy a tener que dejar lo que estaba haciendo, ya que era algo que me traía paz, me traía mucha calma, ¿cierto? El realizar la misma actividad que realizaba todos los días y voy a tener que ir a un contexto donde no sé, vamos a comenzar a cierta hora, no sé qué hora vamos a terminar, ¿cierto? Eso claramente nos puede traer estas ganas de no participar, esta ansiedad, quizás esta conducta que va a ser muy negativa. Yo voy a decir, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ir, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Esas son algunas de las características que podemos evidenciar en no todas las situaciones, recordemos, ya no todas las personas con autismo tienen estas mismas dificultades y en el mismo grado. En algunos casos va a ser mucho más fácil, como decíamos en la clase pasada, llegar a algún tipo de acuerdo, vamos a poder negociar, por ejemplo, si este cambio de actividad fue inesperado, ¿ya? Y yo a esa hora jugaba mis videojuegos, podemos negociar, podemos decir en algunos casos, ya, mira, vamos a demorarnos lo mínimo posible, por ejemplo, nos vamos a demorar menos de una hora, idealmente, ya. ¿Por qué? Porque vamos a ir a esta parte, ya, vamos a ir al lugar que está más cerca de la casa, ya, y justo yo antes por internet me revisé algunas cosas que nos podían servir, entonces tenemos ya menos lugares que recorrer, ya, entonces ya, yo traté, ¿cierto?, de preparar un poquito la situación. La idea es que ocupemos solamente ese tiempo. ¿Ya? Ocupemos una hora y media máximo, ¿cierto?, en lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos, luego nos devolvemos y comemos algo y después lo hacemos, puedes continuar, ¿cierto?, con la actividad que tenías, ¿cierto?, con tu videojuego. ¿Ya? Y mañana también podemos hacerlo media horita más. Podemos, ¿cierto?, tratar de negociar ese tipo de situaciones. Ya, debido a que el autismo es común, ¿cierto? Uno de cada 59 niños en Estados Unidos y uno de cada 50 en Chile se han desarrollado, ¿cierto?, varias formas de intervenir. Ya, intervenir, ¿cierto?, y abordar estos desafíos socioemocionales. El autismo, el cómo nosotros diagnosticamos el autismo, ¿cierto? Si bien es una variable que aproximadamente se conservan, ¿cierto? Como ciertos dígitos, ¿ya? No es igual en todos los países claramente, porque también hay barreras de diagnóstico, también nos vamos a encontrar que en distintos lugares es mucho más accesible llegar a la atención de ciertas áreas, de ciertos profesionales que nos puedan apoyar en un diagnóstico y en un seguimiento. Ya, en lo general, ¿cierto? Se da estos números. También suele ser mucho más frecuente el diagnóstico en niños varones que en mujeres. Ya eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero sí se suele hablar de más diagnósticos de niños hombres. Ya, también, ¿cierto? Es importante que como vamos a tener diferentes características y va a ser muy variable el grado de dificultad que tengamos, la necesidad que nosotros tengamos y también la etapa en que ocurra esta necesidad, la que no va a ser siempre la misma, ¿cierto? Vamos a tener alguna etapa en que vamos a tener mucha necesidad de terapeuta ocupacional, ¿cierto? Vamos a tener mucha dificultad en lo que es el procesamiento sensorial, por ejemplo, vamos a requerir mayor apoyo para poder, ¿cierto?, ser lo más independiente posible en cuanto a nuestra vestimenta. Ya vamos a requerir un poquito más de apoyo, ya, pero en cierta etapa ya no voy a requerir tanto apoyo de terapeuta ocupacional, o lo voy a requerir para estructurar más mi rutina, para trabajar habilidades sociales, y voy a requerir también apoyo de psicólogo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Es importante que todas las áreas en las que yo requiera algún tipo de apoyo sean cubiertas. Y tampoco se trata de sobreintervenir, ¿cierto? A una persona que no necesita de todos estos profesionales. Ya, la idea, por eso mismo les comentaba que lo importante es si hay alguna necesidad en alguna etapa, se realiza una evaluación y nos dice, ya, tenemos que trabajar con todos estos profesionales que nos aparecen aquí, ya, después de cierto tiempo, después de ciertos años, ¿cierto? Se vaya reevaluando.
Ya, quizás ya no necesito tanto apoyo de esta área o esta área ya no es cierto, ya soy más grande, ya voy a requerir cierto un apoyo más específico en esta otra, porque ahora cierto estoy estudiando en otro colegio, ya estoy en enseñanza media y quizás mis dificultades ya van a ser un poco más la parte social, ya, entonces es importante tener siempre en conciencia, si nosotros también vemos que alguno de nuestros estudiantes quizás ya no está requiriendo tanto apoyo de la prestación, ¿cierto?, que se le había dado, o quizás estamos viendo que tiene dificultades en otra área, y quizás nosotros decimos, eh, ¿cuál podría ser? Quizás comentarlo con la persona, ¿cierto?, que está acompañando a nuestro estudiante, que quizás requiere más apoyo en esta parte, porque he visto que está muy solo en los recreos, ya no se junta tanto con los demás compañeros como lo hacía antes, algo puede estar pasando. Ya, entonces puede ser que haya algún tema más emocional, ¿cierto? Relacionado, que quizás no haya sido pesquisado, entonces igual es importante tener en cuenta ciertos cambios que vayan teniendo nuestros chicos, sobre todo porque nosotros somos las personas que vamos a estar más en contacto con ellos. Ya, si bien hay profesionales en el equipo PIE, idealmente todos los colegios debiesen haber un PIE, ya, en algunos colegios aún no está implementado al 100% o recién están comenzando o en algunos colegios que son ya particulares no cuentan con el equipo. Ya, entonces la idea es que nosotros que estamos más al tanto y si vemos que de repente puede ser que no tengamos tantas intervenciones con estos profesionales a la semana, y si nosotros vemos que hay alguna necesidad que ha variado, da igual hacerlo saber, ¿cierto? Poder comentarlo en alguna hay siempre instancias para poder hacerlo. Ya, entonces, las intervenciones más comunes que existen para lo que son los desafíos socioemocionales relacionados al autismo es el entrenamiento de las habilidades sociales, ¿cierto? El enseñar a ser amigos, digámoslo así de una forma más básica. Empezar a comprender estas habilidades sociales que son las más básicas, ¿cierto? Iniciar conversaciones, eh, comprender algunas emociones básicas también desde el principio, dependiendo de la edad que tengamos nosotros, ¿cierto? Del curso en el que estemos, vamos a tener diferentes necesidades en esa área, pero el entrenamiento de habilidades es sumamente importante, ¿ya? También en los pequeños que son, a veces cuando son muy chiquititos, son muy buenos para conversar. Ya, también en ellos es importante trabajar esta parte socioemocional, porque muchas veces, ¿cierto? Y sobre todo ocurre en las niñas que son mucho más, ellas, ¿cierto? Camuflan mucho más las dificultades que puedan tener. Y muchas veces las camuflan con esta actitud, ¿cierto? De ser muy buena para conversar, de ser muy, quizás muy de verse muy extrovertida. Vamos a tener algunas, sobre todo las niñas, en muchos casos, al menos me ha tocado ver a mí, y de acuerdo a la evidencia también de diferentes estudios, hay muchas niñas, ¿cierto?, que tienen esta capacidad, ¿cierto?, para poder acoplarse a la parte social, ¿ya? Y en ellas también es importante poder, ¿cierto?, trabajar lo que son las habilidades socioemocionales. Ya podemos tener pequeñas que no vamos a ver que no tienen grandes dificultades, pero en el fondo el esfuerzo que ellas pueden estar haciendo para camuflar esa dificultad, ¿cierto? Puede ser tremendamente desgastante. Quizás cuando somos pequeñitas no va a pasar súper desapercibido y las mismas se acostumbraron, ¿cierto?, a esa forma de actuar frente al resto, ya, que socialmente funcione muy bien, ¿cierto? Logramos lo que requiere la sociedad, ¿cierto? Que nos adaptemos y lograr ser productivos finalmente, o sea, en la parte educativa, en la parte laboral, cuando somos más grandes. Pero ¿qué es lo que ocurre detrás, ¿cierto? Yo me desgasto mucho, ¿cierto? En el cómo, ¿cierto? Voy a actuar frente a ciertas situaciones que me generan mucha ansiedad en ese momento, quizás yo misma, ¿cierto? De chiquitita fui trabajando ciertas habilidades y las estuve puliendo, me acoplé un poquito a lo que hacía el resto, ¿ya? Pero a largo plazo esto también puede traer consecuencias, ¿ya? Otra cosa que se trabaja mucho es la parte conductivo-conductual, ¿cierto? Más que nada por psicólogos para trabajar todo lo que sea
la parte de ansiedad. Hay algunas conductas, ¿cierto?, que son muy repetitivas, algunas conductas que a veces, ¿cierto?, llevan a que nuestros pequeños em, tengan una rutina demasiado apegada a cierto tipo de costumbres que si no las hago me va a generar mucha ansiedad, ¿cierto? Cualquier tipo de pensamiento negativo, ¿cierto? Que esté rondando ante alguna conducta, esto igual se trabaja bastante. Siempre con terapia de juego para los más chiquititos, ¿cierto? El apoyo emocional también nunca hay que descuidarlo. ¿Ya? Y todo siempre muy adaptado a las características de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes. Esta es la otra que nos queda pendiente. Consejos para los cuidadores. Brevemente la vamos a ver, ¿cierto? Porque ya hemos nombrado casi todo. Ya todos nuestros niños se van a beneficiar del apoyo socioemocional. Eso es lo que veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Independiente de nuestras características, de que pareciese que nosotros somos lejanos, ¿cierto? Que puede ser que desde fuera se vea que nosotros no queremos mucho interactuar con los demás, ¿cierto? Preferimos estar solos, pero sí vamos a requerir, ¿cierto?, de esta contención, de que como seres sociales que somos, ¿cierto?, como humanos, tengamos el apoyo necesario en todas las etapas, ¿cierto?, de nuestra vida, no solamente cuando somos adolescentes, ahí vamos a requerir cierto apoyo que sea más específico, cuando somos pequeñitos también lo necesitamos, cuando somos más grandes también, ¿cierto? En algún grado vamos a requerir, ¿cierto?, mostrar y comprender las emociones nuestras y las de los demás, apoyo, ¿cierto?, en esa área, practicar también, cuando somos más chiquititos, comprender, ¿cierto?, lo que son las expresiones, por ejemplo, la expresión de emociones cuando somos más chiquititos. Vamos a empezar siempre con las más básicas, ¿cierto? Así vamos yendo y vamos trabajando también lo que es la empatía cuando somos más grandes. También es importante hacer participar a nuestros pequeños la mayor cantidad de veces al día. Ya, tenemos muchos pequeños que los vamos a ver como muy pasivos dentro del aula, dentro del patio, en el espacio de recreo, van a ser muy pasivos quizás. ¿Ya? Y buscamos también que ellos puedan interactuar. Ya, hay muchos pequeños, como veíamos, ¿cierto?, en la clase anterior, van a tener dificultades en lo que es el iniciar el contacto con un otro. Ya, nosotros, ¿cierto?, como adultos responsables podemos favorecer ese contacto con el otro. ¿Cómo? Trabajando, cuando se trabaja en actividades en grupo, ¿cierto? No aislar a nuestro pequeño. Ya, si se está trabajando en grupo, integrarlo a algún grupo que quizás sea más pequeño, a nosotros quedarnos siempre ahí al lado en caso de cualquier situación. Ya nosotros también invitamos a que nuestro pequeño, ¿cierto?, tenga alguna referencia social, fomentamos lo que es el saludo, la despedida, y a tratar de jugar también que participe en actividades que sean compartidas, como el jugar a las escondidas, ¿cierto? Hacer que jugar, por ejemplo, con turnos, aunque sean juegos, cosas, actividades muy, muy básicas, vamos a usar, no sé, un Jenga, tipo de actividades de ese tipo, donde se involucre, ¿cierto?, la participación del otro, desde los más pequeñitos, ¿cierto?, que es invitarlos a gatear, ya hasta cuando seamos más grandes, ¿cierto?, y tengamos que lanzarnos una pelota. Asegurarnos también de tener la atención de nuestro niño cuando vayamos a entregar alguna instrucción, ¿cierto? ¿Cómo nos aseguramos de esto? Vamos a tener muchos pequeños que no van a realizar contacto visual. Recordemos que el contacto visual, ¿cierto?, puede ser muy intenso en algunas situaciones. Ya, pero es importante también saber que tenemos la atención de nuestro niño antes de comenzar a trabajar cualquier tipo de actividad. Si nosotros llevamos alguna adaptación, por ejemplo, llevamos material para nuestra actividad ay, y tenemos, ¿cierto? Hay un micrófono activo por ahí, pero no sé de quién es. No lo logro identificar. Ya, parece que ya no está. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos que buscar primero la atención de nuestro pequeño. Puede ser que, ¿cierto?, se nos solicita el apoyo para cierta actividad,
ya se entregan los materiales a todos nuestros niños por igual y cuando nos toque, ¿cierto?, trabajar con nuestro pequeño con TEA, puede ser que nosotros le entreguemos los materiales, pero justamente requieran mayores apoyos para lo que es el seguimiento de las instrucciones. Y así bien podemos tener, ¿cierto?, a la persona adelante dando las indicaciones, ¿cierto?, dejándolas por escrito adelante. Ya puede ser que nuestro pequeño sí o sí requiera más apoyo. Entonces, se nos asignó la tarea, ¿cierto?, de acompañarle en ese taller. ¿Qué hacemos nosotros? Primero nos aseguramos, ¿cierto?, de que nuestro pequeño nos esté escuchando, pero tenemos que tener, ante eso, ¿cierto?, tenemos que, dependiendo también de la edad, la forma en que lo vamos a hacer, tiene que ser de una manera en que tampoco sobreestimulemos a nuestro pequeño. La intención, ¿cierto?, va a estar de llamar la atención, pero ese llamar la atención no significa que nosotros le digamos, por ejemplo, em, David, ya, David, y buscarle la cara todo el rato, o llevarle ciertos objetos, ya, David, hagamos esto, mira, tengo esto otro, te traje el papel morado, te traje este color que también te gusta. Ya, nunca sobreestimular a nuestro pequeño. Ya, si nosotros cometemos el error, ¿cierto?, de sobreestimular a nuestro pequeño para llamar su atención, ya, tenemos que prestarse especial atención a las señales que nos esté dando corporalmente. Por ejemplo, si cambia su postura, si se pone más rígido, rígida, si, por ejemplo, vemos que cada vez nos presta menos atención, estamos logrando el efecto contrario, si vemos un aumento de ansiedad, si vemos incomodidad, significa que lo estamos estimulando demasiado con el fin, ¿cierto?, de llamar la atención. Busquemos siempre estímulos que sean lo más suave posible. Ya evitemos la sorpresa también en ese momento. Imaginemos que tenemos a nuestro niño, nuestra niña que está sentado, ya tenemos a David, está sentado, y vamos a hacer una actividad donde vamos a ocupar papel de colores, vamos a tener que recortar, ¿cierto? Y hay harto material involucrado. ¿Qué hacemos nosotros, cierto? Nos acercamos, respetamos siempre el espacio personal de nuestro pequeño, de nuestra pequeña, ¿cierto? Esperamos a que esté listo, ¿cierto? No vemos que nuestro pequeño esté como que se ponga rígido cuando nosotros nos acercamos y con un tono de voz, ¿cierto?, que sea, un tono de voz que sea neutro, ya no gritando ni tampoco sobreestimulando, ¿cierto? Un tono de voz que sea lo más neutro posible. Ya nosotros podemos acercarnos a nuestro niño de manera sutil, ¿cierto? Respetando su espacio personal y decirle, llamarle por su nombre, ¿cierto? David, vamos a iniciar una actividad. Te traje dos colores. Te traje el morado y te traje el naranjo, que sé que te gusta. Ya, le presentamos los materiales. Ya, es un estímulo, una forma de estímulo súper suave, ¿cierto? Sabemos qué colores le agradan, tratamos de elegir los que le gustan, ¿cierto? Para comenzar con la actividad y también incentivarla a que participe. ¿Ya? Y en ese momento, ¿cierto? Que nuestro pequeño gira la cabeza, ya se pone a mirar los papeles y nos puede que nos diga, ya, quiero este, o nos indique, ¿cierto? Solamente que quiere el morado, ya desde ahí en adelante podemos, ¿cierto?, continuar trabajando. Siempre hablando con un lenguaje simple, claro, no entregando mucho material de inmediato, ¿cierto? Si nosotros empezamos a entregar material, llenándole la mesa de materiales, puede que no nos funcione para ciertas situaciones. Ya vamos a tener pequeños que nosotros vamos a decir, vamos a trabajar, vamos a dar la instrucción y van a decir, ya vamos a trabajar tal cosa y que nos digan, yo quiero eso y eso. Ya. Pero en el caso de que nuestro pequeño, ¿cierto? No estemos seguros de que nos está prestando atención, ¿cierto? Se utilizan ese tipo de estrategias. Ya, nunca forzamos a que nos mire a la cara, claramente. Vamos a saber que está atento a las instrucciones porque, ¿cierto? Nosotros le dimos a elegir, por ejemplo, dos materiales para hacerlo y él escogió uno, ya escogió el morado, ya, y ahora le vamos a dar las instrucciones como corresponde porque sabemos que tenemos su atención ya. Se trata de niños más pequeños con algún tipo de juguete que sea de su agrado. Ya, con algún tipo de juguete que sea de alguna textura que sea suave, ¿cierto? No tan invasivo, no haga un juguete que tenga mucho ruido, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Nosotros buscamos la interacción, ofrecemos opciones, como les decía, intentamos captar la atención, ¿cierto? De la manera lo más sutil
sabiendo sus preferencias idealmente, ser consciente de las necesidades que también tenga y adaptamos nuestra estrategia, ¿cierto?, para evitar sobreestimular a nuestro pequeño, teniendo mucha paciencia en algunos tipos de casos. Fomentamos también la atención conjunta. Recordemos que la atención conjunta es cuando dos o más personas, ¿cierto?, comparten su atención a un mismo objetivo, o objeto o actividad. Ya podemos estar interesados en en una sola actividad y la vamos a trabajar entre los dos. ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Cualquier tipo de actividad que nos involucre a trabajar con el otro, puede ser invitarnos a bailar, ¿cierto? Si hacemos algún tipo de actividad o hacemos una de estas pausas activas que se hacen, ¿cierto? En los cursos, sobre todo cuando son más chiquititos, se hacen estas pausas, cuando otros niños están muy inquietos, hacen estos minutitos de pausa, donde por lo general alguna canción con mímica y todo, a los chicos les encanta. Ya, pero ahí también buscamos que participen con los otros. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros somos ciertas personas cercanas, ya, si estamos todos con las manos, ya buscamos también la atención con las manos, ya tratamos de hacerlo nosotros también al lado, ¿cierto? En la línea de visión, nos ubicamos, ¿cierto? Por ahí para que nos puedan ver también, si vemos que está muy alejado de los demás, ya buscamos esta interacción con el otro. Señalar, etiquetar, hablar de las emociones, las tuyas, las mías, las propias. Siempre va a ser importante ir trabajando el tema de las emociones, el reconocimiento de emociones, como les había comentado previamente, ¿cierto? Tratar de trabajarlo desde que somos chiquititos, ya empezamos. Ya de los más chiquititos, estoy triste, estoy enojado, estoy feliz. ¿Ya? Cuando nosotros igual, ¿cierto? Tratamos de, cuando vemos, por ejemplo, alguna película, alguna cosita, ¿cierto? Nosotros también hablamos de las emociones. Oh, se puso a llorar el pajarito. ¿Por qué se puso a llorar? Mira. Em, También para lo mismo se utilizan estas tarjetas de emociones que muestran expresiones faciales. Se le pide a los pequeños que puedan, ¿cierto?, representar estas imágenes que ven. Para lo que son las emociones, también vamos a verlo en más profundidad, ¿ya? Pero también se utilizan este tipo de tarjetas de emociones o de rostros que uno les puede ir cambiando las expresiones para trabajar en lo mismo. Se les pide a los niños que también imiten ciertas caras, ya, de alguna fotografía real o de algún personaje animado, vamos imitando, ¿cierto? Los rostros que van teniendo en ciertos momentos de la película, en ciertos momentos del cuento. Ya nosotros mismos, ¿cierto? Tratamos de ser lo más expresivos posible si estamos hablando de emociones, ya, porque no vamos a estar hablando de algo gracioso y nosotros vamos a estar enojados. Claramente, si se está trabajando eso, nosotros somos un ejemplo ahí en el aula o donde se esté trabajando. Ya, y para niños de 2 años y medio o más, usar juegos de simulación. Cuando el niño se acostumbra a trabajar con un otro. Por ejemplo, el típico juego que se puede hacer para los más chiquititos, simular un supermercado. Ya, yo voy a ser quien vende, yo voy a ser el cajero, yo voy a ser la persona que va a comprar, yo voy a ser la persona que atiende la frutería, yo voy a ser quien repone la mercadería, quien pone los precios. Ya. Vamos, nos organizamos, ¿cierto? Este tipo de actividades son sumamente buenas, juegos de simulación. O sea, toda actividad que involucre el participar con un otro, ¿cierto? Va a favorecer, ¿cierto? Las habilidades socioemocionales de nuestros pequeños y muchas otras. En el interactuar socialmente, ¿cierto? Se tiene que potenciar el reconocimiento de las emociones. También, ¿cierto? Sumamente importante, cada vez que se realiza alguna actividad debe ser de interés de nuestros pequeños. Ya, tiene que ser algo de su interés. Si nosotros vamos a trabajar con las tarjetas de emociones, con caritas, ya tiene que ser por ejemplo, alguna fotografía que sea de interés de nuestros niños, puede ser la foto de algún familiar si se trabaja de esa forma, pueden ser caritas de algún dibujo animado que sea conocido, ya puede ser algún personaje que sepamos que hayamos visto en alguna película en el aula y justo nos tocó, ¿cierto?, adaptar un material para eso. Ya, utilizamos algo que sea de interés, algo que sea conocido también para nuestros pequeños. Ya, no vamos a utilizar a un personaje que no conozca a nadie
y algún dibujo animado que no sea actualizado, por ejemplo, que no lo conozcan, va a ser más difícil potenciar ese tipo de habilidad. Tiempo de juego que sea breve. La atención de nuestros niños es cortita. A medida que vamos creciendo, ¿cierto? La atención, el tiempo de atención que nosotros podemos tener se va ampliando. Em, por ejemplo, un adulto promedio, tiempo de atención que puede tener son 20 minutos máximo. Ya, aquí ya perdimos los minutos de atención máxima, ¿cierto? Hace un ratito. Ya, como adultos que somos, ¿cierto? No, nuestro cerebro funciona así. Hay algunas excepciones por ahí, pero en la regla general se habla de que un adulto, 20 minutos de atención ya es el pic. En niños más pequeños son minutos cortitos, ya tenemos 3 minutos de repente de atención, esos 3 minutitos hay que aprovecharlos. Entonces, por ejemplo, siempre que se haga cualquier tipo de actividad que sea cortita, ya no pensemos que vamos a tener a nuestros niños media hora, ¿cierto?, en algún tipo de actividad. Y el refuerzo positivo. Muy bien, o muy bien, nos damos un abrazo todos, bien, bravo, lo hicimos súper bien. No, es que nos salió bonito lo que hicimos, nos salió muy bonito el cartel con caritas que hicimos, ¿cierto? Oh, que les quedó súper bonito. Ya, esto lo vamos a dejar aquí para que todos lo veamos, ¿cierto? Cuando lleguemos en la mañana. Hoy podríamos dejarlo. ¿En qué parte les gusta más, ¿cierto? Esto que hicimos en el taller tanto. ¿Le gusta acá, cierto? Dibujamos unas caritas, ¿cierto? Con emoción. ¿En qué parte lo podemos dejar? Ya, siempre reforzando lo bueno que ocurra. Ya, nunca premiamos lo malo, siempre vamos a premiar, ¿cierto? Si algo nos salió de una manera, algo correcto, ¿cierto? No nos salió bien, si nos organizamos, todo eso. Independiente del resultado que hayamos tenido, ¿cierto? Siempre premiamos el haber participado, tomamos siempre la parte buena. Y nos vamos a lo que corresponde al día de hoy, que es este cerebro autista, un mecanismo neurológico de procesamiento de la información. Ya, estas dos imágenes las puse acá solo para fines explicativos. No las consideren, ¿cierto?, como parte de la evaluación. Sobre todo la de arriba. La de abajo la voy a ocupar un poquito para explicar un poquito el contenido que viene, pero es solamente referencia. Y vamos a ver un video igual al respecto. Ya, lo importante acá, ¿cierto?, es saber que nuestro cerebro, todos nuestros cerebros humanos, ¿cierto? Para fines de estudio lo podemos encontrar en diferentes documentos, ya lo podemos encontrar dividido, ¿cierto? Como aparece en la imagen de abajo. Ya vamos a encontrar muchas divisiones. Divisiones hay, pero de todo vamos a encontrar como más compleja como la que está arriba, ya por eso no la considero. La consideremos un poquito más la que está aquí abajito. Ya, entonces, tenemos estas zonas de nuestro cerebro que tienen funciones específicas. Si bien para fines de estudio se le da una función muy específica a cada área del cerebro, también ellas trabajan en conjunto. Ya no es que sea exclusivo, ¿cierto?, de una sola zona, porque la información finalmente se integra en nuestro cerebro. Lo principal, ¿cierto? Nuestro cerebro se divide en dos partes. Si pensamos, tenemos acá, ¿cierto?, la división. Ya tenemos los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Esta división va unida por un otro cuerpo que va por abajo, ¿ya? Y por encima tenemos estas vueltecitas, tenemos estos surcos, ¿cierto? Y tenemos estos llamados lóbulos, que van a depender del área, ¿cierto?, de nuestro cerebro en que se encuentren para tener funciones asociadas. Tenemos este lóbulo frontal, que va a ser la parte de acá adelante de nuestro cerebro, ¿cierto?, que va a estar implicado en todo el control de nuestra conducta. Y así alguien, ya, no, mejor no, solo voy a nombrar más adelante, para no confundir.
Ya, entonces esta parte frontal, ¿cierto? Va a ser la implicada en la toma de decisiones, va a ser la parte de la coordinación, de la ejecución, también tiene mucho que ver con la emoción. Por ejemplo, si alguien me hace enojar mucho, esa parte de mi cerebro me va a decir, no le vas a pegar, controla, tranquilidad, ¿ya? La parte frontal de nuestro cerebro nos va a decir, stop, ahí se organiza, ¿cierto? Esa información, nos va a decir, stop, no le pegues, ¿ya? Tomemos una decisión, pensémoslo fríamente. Ya, ahí se llaman también las funciones frías, funciones calientes, ¿cierto? Se denominan que están en esa zona. Como tips solamente, el área frontal de nuestro cerebro es la última en madurar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros le pedimos a un niño pequeñito que tome una decisión que sea importante, ¿cierto? Es probable que no lo pueda hacer, ¿cierto? Porque su cerebro, ¿cierto? Y por lo mismo hay una edad, ¿cierto? Para poder eh, tomar estas ciertas decisiones, ¿cierto? Que son más importantes para nuestra vida y para los de los demás. Alrededor de los 21 años termina de formarse este lóbulo frontal, ya, que es sumamente importante, ¿cierto?, para lo que es el control de las emociones. Ya, por eso a veces también vemos que nuestros niños son un poquito impulsivos, nuestros adolescentes también, ¿cierto? Vemos hartas conductas que a veces nosotros como adultos decimos, pero ¿cómo si eso no está bien? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué no fue al colegio en el horario que tenía que hacerlo? Porque son más influenciables también, ¿cierto? Si aún esta zona no está tan consolidada. En algunos casos específicos también vemos algún problema de control de ira cuando ya somos más grandes, pero esas ya son situaciones específicas, ¿cierto? Y hay otras causas también, ahí hay parte como más, hay temas del contexto donde vivimos que también nos hace más influenciable ante ciertas situaciones. Hay temas también de alguna herencia, la parte del procesamiento cognitivo igual es heredable. Ya, si nosotros heredamos también cierta formación, ¿cierto?, de nuestra cognición de nuestros progenitores. Ya, y hay otros temas ahí también implicados, consumo de sustancias, todo eso puede afectar también el cómo funciona nuestro cerebro. Ya, pero también tenemos algunos niños que, por ejemplo, a cierta edad nosotros vemos que son muy maduros, ¿cierto?, en cuanto a la toma de decisiones, que a veces nos sorprenden. ¿Ya? Y quizás a nosotros mismos nos pasó cuando éramos más chiquititos, que nosotros tomábamos algún tipo de decisiones y si nos comparábamos con nuestros compañeros, ¿cierto? Nosotros nos veíamos como súper maduros al lado de ellos. Pero ahí también va implicado, ¿cierto? El tema de la crianza, el tema de los factores ambientales, ¿cierto? Dónde yo crecí, con quiénes crecí, el tema de lo que mis padres, ¿cierto? Hayan inculcado en mí también influye mucho, ¿cierto? En la formación de esta zona. Ya no significa que del día a la mañana, ¿cierto? Mi cerebro se va a madurar y voy a ser una persona que va a tomar las mejores decisiones. Nosotros como adultos ya, ¿cierto? También nos equivocamos en ese tipo de situaciones a veces. Lo importante, ¿cierto? Es que esa zona está ahí ya formada. Lóbulo temporal, por otro lado, como más cerquita del oído, tiene mucho que ver con la audición, con la memoria, el aprendizaje. Por otro lado, tenemos el lóbulo parietal, que está como acá arribita, ya acá arribita, que es como más la parte que procesa lo que son las sensaciones. Ya tenemos el tacto, el gusto, el olfato, la presión, ahí vamos a tener, ¿cierto?, esa zona que es más como sensorial. Y atrasito, la parte posterior de nuestro cerebro, tenemos este lóbulo occipital que se encarga del procesamiento visual. Lo que nosotros vemos, ¿cierto? Se procesa ahí, ¿ya? ¿Cierto? Como entra la información a nuestros ojos, llega a nuestro cerebro y esta parte, este lóbulo occipital, ¿cierto? Lo traduce, lo reconoce y dice, ah, ya, esto es tal cosa. También nos ayuda a saber, ¿cierto?, que estamos cerca de algo, que estamos cerca de algún peligro, que vamos a chocar. También nos sirve para eso, para saber, ¿cierto?, en qué parte está nuestro cuerpo en el espacio, qué tan cerca estoy de algo, toda la proximidad y la parte visual se procesa ahí. Ya, entonces vamos a alcanzar, si alcanzamos a ver un video, ya que donde va a quedar un poquito más clara esta parte,
Es importante comprenderlo porque vamos a hablar de lo que es de las partes como más importantes del procesamiento y las diferencias que pueden haber entre un cerebro autista versus un cerebro neurotípico, porque sí hay diferencias, no lo digo yo, lo dicen estudios, ¿cierto? Hay muchos estudios implicados, así que voy a pausar un poquito. Pero hasta ahí, ¿cierto? Se comprendió lo que habíamos mostrado previamente. Es importante, ¿cierto? Saber que cada una de estas áreas, ¿cierto? No va a trabajar por sí sola, sino que hay ciertas partes que siempre tienen que irla acompañando. Ya. Lo importante de esto, voy a dejar hecha la introducción, ¿cierto? Porque por la hora, si no, no vamos a alcanzar. Ya. Tenemos, ¿cierto? Que este cerebro autista y que es un mecanismo, ¿cierto? Neurológico de procesamiento de la información. Ya como vimos en el video, ¿cierto? Las ciertas funciones son específicas para ciertas áreas del cerebro, pero en el caso, ¿cierto? Del cerebro autista vamos a tener algunas áreas que en cuanto a lo que es su funcionar, ¿cierto? Van a trabajar de una forma distinta versus un cerebro neurotípico. Ya hay una diferenciación en el trabajo de cada una de estas áreas. Ya. Entonces, tenemos, ya yo creo que vamos a hacer un break mejor ahora porque para poder pasarlo todo completito, ya tenemos que son 55, a las 8:10 volvemos. Vamos a hacer el break de inmediato para después seguir con esto de corrido. Vamos, a 8:10 volvemos. Vamos a usar aquí. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Buenas ¿Qué tardes, tal? señorita Carlos Buenas Chávez. tardes. Ahora sí, ya estamos más conectados. Así que vamos a contextualizar un poquito en lo que estamos. ¿Ya? Bueno, primero la bienvenida a quienes se unieron ahora, ¿cierto?, en el transcurso de la clase. Eh, Hoy corresponde el módulo 6. ¿Ya? Y primeramente partimos con dos diapositivas que quedaron pendientes de la clase pasada. Respecto a esta clase, que es la número 6, ¿cierto? Nos dice que nos va quedando muy poquito ya del módulo. Es esta clase y dos más y finalizamos. Ya, el día de hoy, como habían consultado, efectivamente corresponde la evaluación número 3 del módulo, que va a estar disponible desde las 9:30 como de costumbre, hasta mañana a las 10. Y como saben, ¿cierto? Para quienes no puedan ingresar a la evaluación, ya cualquier tema que pueda ocurrir, está ese plazo extraordinario también para rendir cualquier prueba al final del módulo. Ya eso se da a conocer cuando estemos en nuestra última clase, ya que falta muy poquito, ¿cierto? Así que vamos a continuar porque nos quedaron cositas por pasar. Esta diapositiva la vimos, pero es de la clase pasada, recuerden, esta también. Y el tema de hoy es este, el número 6. El cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Estas imágenes, vuelvo a mencionarlo, solo las utilicé para explicar, ¿cierto? Un poquito la base, ¿cierto? Del funcionamiento de nuestro cerebro humano. No se considera como parte de la evaluación estas dos imágenes, el video también, ¿cierto? Era solamente para tener más claro, ¿cierto?, cómo es este funcionamiento de nuestro cerebro. Así que no se estudien esto, ¿ya? Nos va a servir claramente para tener ese conocimiento, pero para fines de lo que es prueba como tal, no entran estas imágenes. Ya. Entonces, si tenemos este cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información, ya les comentaba, ¿cierto?, que lo primero que vimos es el funcionamiento de cualquier cerebro, ¿cierto?, de nosotros. Entre cada cerebro también van a haber diferencias, eso es claro, ningún cerebro va a funcionar igual que el otro. Pero hay ciertas zonas que están implicadas en ciertas labores más específicas. Ya.
Pero si pensamos, y esto no lo digo yo, ¿cierto? También hay estudios que lo avalan, ¿cierto? Las personas con autismo, en las personas con autismo existe una variación, ¿ya? En cuanto a lo que es el funcionamiento cerebral, ¿cierto? Eh, las personas con autismo tienen dificultades para integrar la información como en un todo. Cada cerebro, si bien funciona diferente, ya hay algunas diferencias que van a ser un poco más notorias en cuanto a un cerebro neurotípico versus el cerebro de una persona autista. ¿Ya? Hay algunas particularidades en el cerebro autista, ¿cierto? Que han sido estudiadas durante el tiempo, ¿ya? Versus cómo funciona un cerebro neurotípico. ¿Ya? Hay características que suelen ser mucho más notorias en algunas personas, como esta diferencia en lo que es el procesamiento sensorial, ¿cierto? Vemos que algunas personas con autismo, ¿cierto? El procesar la información sensorial puede ser mucho más intenso que en un cerebro neurotípico. Recordemos que todo este procesamiento, ¿cierto?, de las sensaciones viene de nuestro cerebro. Y al cómo la información, ¿cierto?, llega, se traduce y vuelve la información de vuelta, en cómo sentimos, ¿cierto?, es un proceso que ocurre en nuestro cerebro finalmente. Si lo sentimos con la mano, llega a nuestro cerebro nos dice, ah, esto es tal cosa, ya, saca la mano de ahí porque está doliendo. ¿Ya? O esto es algo usual, ya nos ayuda, ¿cierto?, a reconocer esa sensación. Ya, entonces tenemos que las personas con autismo, como les comentaba, tienen en algunos casos ya, estas dificultades para integrar la información en un todo, en cierto, ver la información como más general. ¿Ya? Pero sí privilegia mucho más la capacidad, ¿cierto?, de hiperfocalización, que igual lo habíamos comentado en otra clase, ¿cierto?, que es esta capacidad de prestar atención, ¿cierto?, a un objetivo, a detalles específicos. Por ejemplo, podemos ver a personas con habilidades muy notorias, ¿cierto?, en áreas que van a ser muy concretas. ¿Ya? Hay una memoria visual, ¿cierto? Que va a primar en algunas personas con autismo, ¿ya? Personas que pueden memorizar muy bien algo con verlo, ¿ya? Versus una persona que no tiene esta capacidad, ¿cierto? De hiperfocalizar en los detalles, ¿ya? Yo voy a pasar por alto muchas cosas, puede ser que esté en un lugar distinto, en una casa desconocida, por ejemplo, primera vez que voy, ¿ya? Y puede ser que yo vaya, ya fui a un tema puntual, ya estuve un rato ahí, media hora, ya fui a entregar unas cosas, ya entregué unas cosas, me sirvieron un jugo, me tomé ese jugo y me fui, ya, me despedí, adiós. Ya, puede ser que para mí, ¿cierto? Yo voy a recordar un cerebro neurotípico que recuerda a la persona con la que estuvo hablando, claramente, recuerda lo que fue a hacer, recuerda el sabor del jugo, el color, ya, si había algo llamativo, nos dimos cuenta. Por ejemplo, quizá nos dimos cuenta de lo que estaban dando, que estaba el televisor encendido y lo que estaban dando en la televisión. Ya, pero puede ser que una persona con autismo, ¿cierto?, se haya enfocado en otras cosas y nos diga, por ejemplo, detalles que van a ser mucho más específicos y que nosotros pasamos por alto. Por ejemplo, el color de ropa que tenía la persona que estaba ahí con nosotros, o algún detalle de algún adorno que había en la casa, algo llamativo, por ejemplo, de la misma decoración, la alfombra tenía cierto patrón, ya que nosotros, ¿cierto? Como cerebro neurotípico, si nos dicen o si vamos a algo puntual, por ejemplo, yo me puedo acordar del color del jugo que me tomé, ¿ya? Y a veces ni siquiera eso, ¿ya? Porque como el cerebro neurotípico, ¿cierto? Suele tomar todas estas características, ¿cierto? Y a menos que sea que estemos en una tarea muy específica, recién vamos a prestar tanta atención a los detalles, ¿ya? Es la forma en que funciona, ¿cierto? Un cerebro común, digámoslo así.
¿ya? Pero en cambio, en algunas personas con autismo tienen esta capacidad, ¿cierto?, de focalizarse mucho más y de hiperfocalizarse incluso, de centrarse mucho, ¿ya?, en los detalles que puedan aparecer. Ya, por lo tanto, ¿cierto? También las áreas visuales, ¿cierto? Lo que nombrábamos delante, la parte del cerebro, el área occipital, ¿cierto? De nuestro cerebro, la parte de esta partecita, esta parte de atrásito, ¿cierto? De nuestro cerebro autista suele estar mucho más desarrollada que la de un cerebro neurotípico. Ya, esto es de acuerdo a ciertos estudios que se han realizado. Ya. Y también, ¿cierto? Por lo tanto, el tener mayor desarrollo de esta área que es visual, lo va a hacer mejores, destacar más en lo que son las tareas visuales. Y por eso mismo también, ¿cierto? Recordemos desde la ley, ¿cierto? Que veíamos de autismo que nos decía que se utilizase también apoyo visual si era necesario, recuerden, en las clases también hemos visto que se busca que además de entregar la información de manera oral, también se utilicen pequeños textos, también se apoye la entrega de información a través de imágenes, ¿cierto? Porque es mucho menos complejo para una persona con autismo. Ya si la información se entrega de manera visual, si tenemos un cerebro donde va a primar la parte visual, ¿cierto? Claramente, si nosotros nos apoyamos de lo visual, ¿cierto? Vamos a favorecer ese aprendizaje, esa entrega de contenido, em, esa dedicación por los detalles, ¿cierto? Va a estar presente esta área de nuestro cerebro, ¿cierto? Que va a estar más desarrollada, va a tomar eso visual, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Si nosotros lo escribimos, mejor. Lo va a integrar de una manera mucho más fácil que si solamente lo estamos hablando. Así, si yo solo lo hablo, va a ser más difícil para mi cerebro, ¿cierto? Que es más visual, tomar esa información e integrar. Ya. Esto es de acuerdo a un estudio, ¿cierto? Igual hay varios otros, ya, pero este es específicamente sobre de la Universidad de Montreal, ¿cierto? Que se recogieron datos durante 15 años de la forma en cómo funciona un cerebro autista. ¿Ya? Y ellos, ¿cierto? Dedujeron luego de este estudio que fue bastante amplio, ¿cierto? Muchos años, dedujeron que habían diferencias en cómo se organiza un cerebro autista versus un cerebro neurotípico. Y, ¿cierto? Nos entregaron estos resultados. Y el área posterior, ¿cierto? La que les comentaba, de este lóbulo occipital, ¿cierto? Que procesa la información visual, está muy desarrollada. Ya comparando cierto cerebro, cierto funcionar cerebral, se dieron cuenta que está muy desarrollada esa parte del cerebro. ¿Ya? Y claramente eso nos va a llevar a habilidades, ¿cierto? En lo que son las áreas sociales, dibujar de memoria, lo que aparece acá, ¿cierto? Eh, mucho detalle podemos encontrar en ese dibujo, o si nosotros, ¿cierto?, preguntamos alguna cosa que se nos pasó, puede ser que nuestro niño, nuestro pequeño nos dé los detalles tal cual de eso que estaba ahí, ¿ya? Pero también existen dificultades en otras áreas, ya como por ejemplo, el reconocer las expresiones faciales. Si bien nosotros memorizamos muy bien lo que vemos, también tenemos dificultades en integrar esta información que nosotros vemos, por ejemplo, en un rostro, ¿ya? Si yo me estoy riendo, ¿cierto? Ja, 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 ya, mi parte visual va a ver que yo estoy haciendo algo. Si es que miro este rostro, ¿cierto? Voy a ver esa sonrisa. Pero el asociarla con el sentir de esa emoción es la parte que se dificulta. Ya, el decir, ¿cierto? Ah, ya, esta persona se está riendo, eso significa que está feliz, siente tal y tal y tal cosa, se siente contenta, siente quizás que tiene mariposas en la guatita, no sé, cualquier cosa que nosotros asociamos con la felicidad. Ya, entonces, ¿cómo funciona el cerebro de las personas con autismo?
teníamos, ¿cierto?, que vamos a tener una persona que va a ser mucho más pensadora visualmente. Ya, la información que se procesa en esta corteza visual primaria, que aquí hubiese ocupado el otro dibujito, pero ya sabemos que es la parte posterior, ¿cierto?, de nuestro cerebro, la que va acá atrásito. Ya, Ujú, que procesa principalmente las imágenes, ¿cierto? Y nos entrega un reconocimiento de lo que estoy viendo. Además, ¿cierto? Nos habla de la proximidad que estoy. Yo sé a cuánto estoy de esta botella, que no está tan cerca mío, pero ahora sí. Ya, esa información, ¿cierto? Se procesa en esa parte del cerebro. Entonces, este pensador visual, ¿cierto? Procesa mucho mejor las imágenes, ¿cierto? En lugar de solamente las palabras o los pensamientos que son más abstractos. Ya podemos tener personas muy buenas recordando detalles visuales, ¿cierto? También podemos tener personas que van a ser muy buenas, ¿cierto? Detectando algunas cosas que otros no vemos. Ya, y lo mismo, ¿cierto?, para la discriminación por patrones. También esta memoria visual, ¿cierto?, el ser tan detallado y tan minucioso en lo que vemos nos lleva a discriminar también por patrones. Ya, en algunas ocasiones hemos visto que algunas personas con autismo son tremendamente excepcionales en algunas actividades, ¿cierto? Que no son las esperadas para cierta etapa del desarrollo que nosotros tengamos. Si nos comparamos, por ejemplo, con mi hermano, si nos comparamos con otros niños, vecinitos, ¿cierto? O compañeros de colegio, vamos a tener, ¿cierto? A unas personas que se organizan mucho por estos patrones, se organizan por colores, organizan por tamaño, ya un tipo de juego que también va a ser mucho a siempre ir agrupando, ir coleccionando, ¿cierto? Em, También, ¿cierto? Personas que van a ser muy buenas resolviendo, por ejemplo, puzzles, ya este tipo de habilidades que quizás van a ser extraordinarias, puzzles que quizás para nosotros mismos van a ser súper complejos, para estas personas, ¿cierto? Que tienen esta mente tan especialista en discriminar, ¿cierto? Por patrones, va a poder agrupar mucho más fácilmente, ¿cierto? Las piezas de ese rompecabezas, ¿cierto? O puzzle, ya, versus un cerebro que no tenga tan desarrollada esa área de su cerebro. También, ¿cierto? Memorizar una gran cantidad de información con solo verla una vez. Ya, el estilo cognitivo va a ser mucho más visual. Ya, por lo mismo se busca que utilicemos más recursos en cuanto a lo que es fotografía, pictogramas, signos, para facilitar también la entrega de todo tipo de información que nosotros vayamos a entregar a través del canal visual. Ya, lo de la discriminación por patrones va ligado con la mente especializada visual. Ya, esas tres van como en la misma línea, porque me salté como el título, pero va ligado como dentro de lo mismo. Ya, así que espero que haya quedado clara esa partecita. Ya vamos a tener personas que van a ser muy buenas, como les decía, trabajando, discriminando por patrones. Ya yo tengo algo, lo agrupo por tamaño, lo agrupo por color. No voy a estar tranquila hasta que esta repisa, ¿cierto?, tenga todos estos, esté ordenada, ¿cierto?, por patrones. Ya, esto me parece, también vemos, no sé si recuerdan, alguna vez alguien lo nombró, que hay algunas personas con autismo que trabajan muy bien en estos sistemas de retail o de supermercados, ya porque son personas muy estructuradas en cuanto a lo visual. Ya, por ejemplo, que son capaces de ordenar ciertos anaqueles con ciertas etiquetas de ciertos colores, ¿cierto? Y les quedan sumamente lindos. También en otras habilidades se puede utilizar ese procesamiento. Ya, existen más de 100 genes ligados al autismo.
Ya hay muchas, eso quiere decir, ¿cierto?, que hay más de 100 variaciones en cuanto a los genéticos, ¿cierto?, que pudiesen aumentar la probabilidad de tener un diagnóstico de autismo. ¿Ya? No hay una sola causa de lo que es el autismo como tal. Eso quiero que lo tengamos sumamente claro. También está la probabilidad genética, también es una de ellas. Ya, el hecho de que existan más de 100 genes ligados al autismo, ya, y que aún, ¿cierto? En todo, después de todo el tiempo que se lleva explorando causas, ¿cierto? Nos dicen muchas cosas. Ya pueden haber aún muchas más causas, ¿cierto? Que nos lleven a un diagnóstico de autismo, además de esta parte genética, que se ha estudiado bastante y no hemos encontrado ni una ni dos causas genéticas solamente, sino que pueden haber muchas más, ¿cierto? Que nos digan que vamos a estar en presencia, ¿cierto?, de un diagnóstico de autismo. Y además tenemos esta variación, ¿cierto?, que no para todos, no todos vamos a tener las mismas características que un otro. Ya, eso también nos habla de la variabilidad que tengamos. Ya, si está en la parte genética, ya vamos a tener características muy distintas entre una persona y otra. Y también está, si bien puede ser que mi hermano y yo, si tú tengamos un diagnóstico de autismo, pero vamos a ser muy distintos a la vez. Ya, nuestras necesidades van a ser muy diferentes, nuestras habilidades también van a ser muy diferentes. Ya, entonces, ¿cierto? Esto nos dice que a lo largo del tiempo, ¿cierto? Aún no se haya simplificado solamente en un gen, ¿cierto? Que sea el causante del autismo. Hay muchas probabilidades. Ya, lo que se busca, ¿cierto? Es identificar genes relacionados al autismo, pero hasta ahora, en vez de ir disminuyendo las opciones, van siempre en aumento. También existe una mayor conectividad interhemisférica. Esta mayor conectividad interhemisférica tiene mucho que ver también con lo que sale más abajito, mayor conectividad del cuerpo calloso. Ya esas podríamos dejarlas juntas porque existe se estudia también, recuerden que les comentaba que el cerebro se divide, además de estas zonas que están por fuera, ¿cierto? Son específicas para cada área, también se dividen en su mitad, excepto por un lóbulo derecho y uno izquierdo, ¿ya? Pero ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, van unidos por dentro, ¿ya? Y esto que une ambos hemisferios es la que se llama, ¿cierto?, conectividad interhemisférica, y es también, ¿cierto?, formada por este cuerpo calloso. A referencia que esos dos van juntitos. Entonces, se ha investigado y se ha detectado que también existe una mayor conectividad. Ya vamos a tener un cerebro que estas dos áreas, ¿cierto?, van a tener una capa mucho más gruesa de unión, podríamos decirlo así, de una manera más simple. ¿Ya? Vamos a tener un cerebro mucho más conectado, con una conexión más fuerte, versus un cerebro neurotípico. Ya va a estar más enlazado el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Ya, entonces, ¿qué podría significar esto? Que en lo que es cierto, ya lo más simplificado que puede ser, que vamos a tener una conexión, ya la información va a pasar mucho más rápido por este cerebro. Ya la respuesta que nosotros damos también a ese estímulo que, por ejemplo, sentimos, va a ser mucho más rápida versus un cerebro neurotípico. Ya en lo que sea, en la parte motora, en la parte conductual, en la parte emocional, cognitiva, ya vamos a tener un procesamiento cognitivo que va a ser mucho más ágil en algunos momentos determinados y en algunas áreas específicas de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Si tenemos un cerebro que está unido así, ya entre los dos, por ejemplo, la información va a pasar, ¿cierto? Por ejemplo, toque algo, ya ese algo, por ejemplo, era suave, ya,
Eso es lo que dice mi cerebro. Llegó a mi cerebro, pasó por ahí, ¿cierto? La respuesta que voy a dar, así como, oh, suave, es agradable, ya lo sigo tocando. Esa instrucción le voy a dar a mi cuerpo, ¿ya? Versus un cerebro que está tan unido que la información va a viajar tan rápidamente que puede ser que yo toque eso que es suave o esa ropa que me pusieron que es tan suave, ¿cierto? Que es tan suave para la otra persona. Ya que me puso esa polera y la información viajó tan rápido que mi cerebro lo procesó y dijo, y esto no, es demasiado fuerte para mí. ¿Y qué es la señal que envió? Que yo me sienta agitada, me sienta nerviosa, quiera sacármelo, porque esa suavidad, ¿cierto? Fue demasiado fuerte para este cerebro. Una de las, otra de las teorías. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Esta mayor conexión, ya, si bien se puede utilizar para algunas personas, ¿cierto? Su cerebro puede utilizarlo para ser muy ágil en algún área, ya, también influye en lo que es la percepción de lo que sentimos, ya, y de nuestro procesamiento cognitivo como tal. Ya va muy ligado a lo que es la percepción, ¿cierto? El sentir que va a ser mucho más agudo versus un cerebro que no tiene esta conexión, ¿cierto? Que es más fuerte o más grande. También, ¿cierto? Se habla de un mayor tamaño cerebral. Este mayor tamaño cerebral se compararon cerebros, ¿cierto?, de la misma edad y se encontró que había un cerebro de una persona con autismo que solía ser un poco más grande. A diferencia que no es aproximadamente un 10% aproximadamente, ya, em, ya, lo que ocurre es que, por un lado, ¿cierto? Nuestro cerebro cuando nosotros nacemos está llenísimo de neuronas. Somos bebecitos y si nos ven, ¿cierto? Nuestro cerebro, van a ver que tenemos muchísimas neuronas que están ahí, ¿cierto? Esperando para unirse a otras, hacer conexiones, ¿cierto? Y esas son las que finalmente, ¿cierto? Nos llevan a aprender a relacionarnos con todo el exterior. ¿Qué ocurre? Que alrededor de nuestros primeros años, ya alrededor de los 2 años aproximadamente, año y medio, existe un proceso donde gran parte de estas neuronas simplemente desaparece, se muere. Ya, es una poda neuronal, que es algo totalmente natural, esas neuronas se mueren, ¿ya? Eh, es algo natural. Hay algunas personas que dicen, no, vamos a intentar que no se mueran esas neuronas, pero finalmente, cierto, con los estudios ya se ha sabido que es algo totalmente natural que ocurre, que esas neuronas se mueran cuando nosotros ya estamos un poquito más grandecitos. Ya cuando somos adultos tenemos cierto número de neuronas que entre ellas, cierto, van haciendo conexiones y van haciendo enlaces nuevos y no influye mucho el tener un montón de neuronas. Pero en algunas personas con autismo se vio que esa poda neuronal no ocurría como en otros niños, ¿cierto? A cierta edad. Se conservaban esas neuronas también en ese cerebro. Ya más neuronas de las que se consideraba, ¿cierto? Que eran como las comunes. También había un aumento en el área, ¿cierto? En el área occipital, la parte visual, ¿cierto? Había más neuronas en esa área. Por lo tanto, ese cerebro era más grande en esa área. Ya, si lo vemos desde afuera, ¿cierto? No es que vamos a encontrar a alguien con un tremendo cerebro, ¿cierto? Que lo podamos ver fácilmente, sino que es algo que se ve, ¿cierto? Ya realizando estudios. Ya, pero, ¿cierto? Se encontró ese mayor tamaño en esa área del cerebro. Ya, ¿en qué influye también el tamaño de este cerebro? Ya, también en cómo nosotros procesamos la información, claramente. También puede estar relacionado con el cómo nosotros vamos a reaccionar ante algún estímulo, por qué, ¿cierto? Nos vamos a hacer mejores en la parte visual, ¿cierto? ¿Por qué vamos a privilegiar ese tipo de procesamiento? Sobre el contacto visual, ya sabemos, ¿cierto? Lo nombramos por norma general. Muchas personas con autismo tienden a evitar el contacto ocular.
Ya, esto porque también ese contacto ocular, ¿cierto? Llega a esta zona del cerebro que está tan desarrollada, ¿cierto? Que es la parte occipital de nuestro cerebro. Esa información llega directo a esa zona. Imaginemos que tenemos un procesamiento súper rápido, que esta información visual, yo te miro a los ojos y esta información llega rapidísimo a mi cerebro y mi cerebro en esta parte tan desarrollada va a decir que esto es tremendamente intenso, si lo vemos de esta forma. Entonces, a modo general, ¿cierto? Muchas personas con autismo tienden a desviar la mirada o que este contacto visual sea mucho más breve versus un cerebro neurotípico, porque puede ser muy estresante, ¿cierto? El estarnos mirando fijamente. Mayor sensibilidad olfativa. También, ¿cierto? Puede ser, podemos ver que nuestro cerebro autista, ¿cierto? Tiene mayor sensibilidad en cuanto a lo que es la parte olfativa. ¿Ya? Las áreas del cerebro que están involucradas en este procesamiento de los olores también pueden ser muy activas y en algunos casos puede ser todo lo contrario. Pueden ser, pueden no ser tanto o ser más activa o pueden ser hiperreactiva a algunos aromas específicos. ¿Ya? Esto puede llevar a que algunos aromas que pueden pasar desapercibidos para los otros sean abrumadores o sean muy molestos para mí. Ya hay diferencias, ¿cierto?, en lo que es el procesamiento de los aromas. También hay un experimento que se realizó hace un tiempo atrás donde se entregaban ciertos estímulos olfativos a algunos pequeños con autismo y lo más llamativo era que en algunos casos aromas que parecían desagradables para algunas personas que no tenían el diagnóstico, para algunos niños con autismo eran agradables, los sentían como agradables. Era como cambiada esa sensación, que para algunos era agradable, desagradable, para mí era agradable, o viceversa. Algunos aromas pasaban sumamente inadvertidos y para mí era un olor tremendo, era muy desagradable. Ya, dijimos que mayor conectividad al cuerpo calloso, eso ya lo vimos más arribita. También tenemos distintos estilos de transferencia de la información. Ya, algunos estudios también han encontrado que las personas con autismo pueden procesar y transmitir la información de una manera diferente si lo comparamos con personas neurotípicas. Ya, esto puede deberse a que el cerebro con autismo maneja la información eh, ya, de una manera que puede ser muy diferente a la de una persona sin autismo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser distinta la transferencia de la información? ¿Por qué la información viaja más rápido? Más que nada, ¿cierto? Resumiendo lo demás, porque hay áreas en mi cerebro, ¿cierto? Con autismo que van a estar mucho más desarrolladas que las otras. También van a haber zonas que no van a estar tan desarrolladas, ¿cierto? De acuerdo a mi edad. Ya van a haber ciertas zonas que no van a tener una activación tan grande si la comparamos con la de mi compañero que está al lado frente a un mismo estímulo. Ya. Puede ser que cuando a mí me dicen algo, ya, no se va a activar tanto el área, ¿cierto?, que está encargada del procesamiento de lo auditivo, sino que va a activarse otra zona de mi cerebro. Ya, eso es más que nada, de conexiones mucho más fuertes en algunas áreas especializadas, ¿cierto? Como la visual. Y en cuanto a adecuación y autonomía, claramente si sabemos que estamos frente a un cerebro que funciona distinto, ¿cierto? Bueno, todos los cerebros son distintos, eso primeramente. Pero si sabemos las características propias de este cerebro autista, que lo vemos, ¿cierto? Que lo vemos reflejado en varios ejemplos, ya tienen que existir ajustes y modificaciones necesarias, ¿cierto?, para privilegiar estos tipos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si sabemos que tenemos esta sensibilidad que puede estar muy alterada para alguno de nuestros sentidos, o más de uno, ya también sabemos que vamos a favorecer, ¿cierto?, todo lo que es aprendizaje
mediante la parte visual, ¿cierto? ¿Por qué no apoyar esta autonomía entregándonos la información no solamente oral? Si solo lo hablamos, vamos a saber que la persona con autismo va a tener más dificultad, ¿cierto?, en poder comprender lo que nosotros estamos diciendo. Si apoyamos ese contenido, si tenemos un apoyo visual, ¿cierto? Nuestro cerebro con autismo se va a ver tremendamente favorecido y nos va a llevar a que cuando seamos más grandes, ¿cierto? Podamos ser lo más independientes posible. Y respecto a lo que les comentaba, ¿cierto? Que existen diferentes estudios. Acá, ¿cierto? Tenemos dos cerebros. Ya, un cerebro neurotípico, que es el primero que tenemos acá, que dice abajito habilidad de procesar lo que escucha, y un cerebro autista, que nos dice habilidad de procesar lo que ve. Ya, este estudio, si no me equivoco, esta es una tractografía, me cuesta un poquito decirlo, ya no es algo tan común que vemos todos los días. Ya, pero estos dos cerebros de una persona neurotípica y de una persona con autismo fueron expuestos, fueron expuestos, ¿cierto?, al mismo estímulo, ¿ya? Información que se entregó de manera visual y de manera auditiva. Ya tenemos ambos, pensemos, ¿cierto?, en que estamos, eh, utilizamos unas imágenes, ¿ya? Y lo fuimos hablando, también lo fuimos hablando. Pensemos en ese ejemplo. ¿Ya? Y es más que nada para ver las zonas que se activaban, ¿cierto?, en una persona con autismo versus una persona neurotípica. ¿Ya? Se mostró, ¿cierto?, en el cerebro autista, que es el más rosadito que vemos acá, ¿cierto? Vemos que se activaron mucho más las áreas implicadas con lo que es el procesamiento visual, ¿ya? Y también con la parte sensorial. Ya, si ven aquí, no sé si alcanzan a ver el puntero, pero vemos, ¿cierto? Si lo están viendo, la parte que está como más abajo, ya vendría siendo el lóbulo occipital, ¿cierto? Que está encargado del procesamiento visual. Ya la parte que está acá arribita, que también está como muy demasiado, como con mucha activación, ya tiene que ver con la parte sensorial también, ¿ya? Y adelante, ¿cierto? También tenemos parte que es del nervio óptico. Ya, entonces, ¿cierto? Toda esa parte está muy activa versus esa parte celestita que es muy pequeña, ¿cierto? Que está activada con lo que escucha. Así vemos este cerebro, ¿cierto? Está tremendamente activada las zonas, ¿cierto? Con el procesamiento de lo que estamos viendo. ¿Cierto? O sea, tanto sensorialmente estamos procesando toda esa información, ¿cierto? Y está viajando rápidamente, está muy activo este cerebro, versus el cerebro del lado, ¿cierto? Que está como repartido, ¿cierto? Lo que es el procesamiento en el cerebro el neurotípico, en la primera imagen, ¿cierto? Vemos que también existe una activación, ¿cierto? En la parte sensorial, visual, y también vemos casi a la par o incluso un poquito más activada la parte celeste, que es la parte de lo que se está escuchando y lo que se está comprendiendo en ese momento. ¿Ya? Entonces ahí se vemos una clara diferencia. Este cerebro, ¿cierto? Autista está muy activo, ¿ya? Probablemente, ¿cierto? De una persona que tiene una gran habilidad, ¿cierto? En el pensamiento visual y atención en los detalles. Seguramente, ¿cierto? Ese cerebro está trabajando en todos estos detalles que está viendo en este momento, ¿ya? Pero en en este cerebro autista también se ve menos actividad en las zonas que están implicadas en lo que es la interacción social y el procesamiento de lo emocional, comparado, ¿cierto?, con el cerebro neurotípico que tiene mucho más repartidas, ¿cierto?, estas cargas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Aquí el mejor ejemplo de todo lo que, de todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Este estudio claramente ayudó, ¿cierto?, a comprender mejor cómo funciona
el cerebro de una persona con autismo en comparación a uno sin autismo, ya, destacando las áreas de procesamiento sensorial, percepción visual, ya, y viendo que no había mucha activación, ¿cierto?, de lo que es la parte social. Y un cerebro neurotípico, ¿cierto? Vemos que está mucho más distribuido, ¿cierto? Lo que es el procesamiento de esta información. Y ya finalizando estos poquitos minutos que nos quedan, tenemos dos sentidos más. Recuerden que en algún momento, puede que lo hayamos mencionado, hablamos de los sentidos, ¿cierto? De los cinco sentidos que ya todos conocemos, y creo que les mencioné que además de esos cinco sentidos, había muchos otros más. Van como 10, 12 sentidos hoy en día. Pero los más comunes son los que conocemos todos, ¿cierto? Que son como el gusto, el olfato, la visión, audición, el tacto, ¿ya? Pero además de ese, existen muchos otros sentidos que son muy importantes también poder fortalecerlos, ¿ya? Uno de ellos, que no está aquí, es el sentido vestibular, que se trabaja mucho en nuestros pequeños cuando tienen algún tipo de diagnóstico en la parte sensorial, ya que es como el equilibrio de nuestro oído, ¿cierto? Versus la posición de nuestro cuerpo. Y acá no lo puse, pero acá tenemos la propiocepción y la interocepción. La interocepción es el cómo yo siento mi cuerpo desde adentro. Por ejemplo, yo ahora sé que tengo hambre porque siento, cierto, mi guatita un poco extraña. Ya, sé que tengo hambre. Puede que nosotros también sintamos eso. Puede ser que a mí me duele la cabeza en este momento y yo sé que me duele la cabeza. ¿Por qué lo sé? Porque ese es mi sentido de interocepción. Yo sé lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Sé si por ejemplo, estuviésemos más relajado y en silencio y me concentro en escuchar mi respiración, la voy a escuchar, ¿cierto? Voy a sentir, voy a estar al tanto de que mi cuerpo está tranquilo, ¿cierto? Quizá en este momento tengo hambre, quizás me duele la guatita en este momento, ¿ya? Como pequeño voy a poder identificar que me duele la guatita gracias a la interocepción. ¿Ya? Entonces se busca que nuestros pequeños también, ¿cierto?, puedan saber cómo se siente. Va muy ligado a las emociones también. ¿Cómo se siente este corazón? Si este corazón está ligado, está latiendo muy rápido, ¿por qué está latiendo tan rápido este corazón? ¿Ya? Y aquí, ¿cierto?, se muestra una actividad de lo que es la interocepción, que por ejemplo se toman diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, ya el corazón. ¿Ya? Y se le pide a nuestros niños identificar cómo se siente ese corazón ahora, ¿ya? Puede ser que este corazón casi no se sienta, ¿ya? Si nos tocamos acá, ¿cierto? Cuando le decimos a nuestros pequeños, nos tocamos acá, nuestro corazón casi ni se siente. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, ¿cierto? Estamos relajados. Pero ¿qué pasa si yo me enojé? ¿Este corazón va a estar igual? ¿Ya? Entonces se busca que también nuestros niños reconozcan, ¿cierto? Cómo va sintiéndose este cuerpo internamente, ya a través de el reconocer estos sentidos también, ya en pequeños que muchas veces vamos a ver que están llorando, no sabemos si les duele algo, ¿cierto? También sirven este tipo de imágenes porque nuestros niños nos pueden decir, ¿cierto?, si les duele algo, si esta guatita se siente extraña, ya, si esta guatita quizás tiene hambre, si esta guatita tiene dolor, ya, entonces así lo hablamos de una manera muy coloquial. Ya, pero es para que nuestros niños también, ¿cierto?, lo comprendan de esa forma. Ya, el saber identificar, quizás este corazón está latiendo muy rápido, o quizás, ¿cierto?, mis pulmones se sienten que se inflan muy rápido, y es porque estoy muy cansada, ya estoy cansada, ya, o simplemente, ¿cierto?, estoy respirando como estoy agitada. El reconocer que estoy agitada, ¿cierto?, se tiene que favorecer. Y a través de este tipo de imágenes se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, tenemos que saber qué es lo que está sintiendo nuestro cuerpo para poder pedir ayuda en caso de ser necesario, si algo nos duele, si algo nos hizo enojar, también es sumamente importante. ¿Ya? Practicar la respiración, ¿cierto? Saber que
está entrando ese aire en nuestros pulmones, ya que hay un órgano ahí, ¿cierto?, que lo está sintiendo. Ya también está, como les decía, la propiocepción, que es el saber la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Ya, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿cierto? Y si me concentro, sé que estoy sentada, ¿cierto? En una silla, que mis manos en este momento están cruzadas, que estoy apoyada en un apoyabrazos. Ya, eso es la propiocepción, el saber, ¿cierto?, dónde está cada parte de mi cuerpo. Ya, también, ¿cierto? Nos ayuda a entender cómo nuestro cuerpo se está moviendo en el espacio. Esta propiocepción nos va a ayudar a que, por ejemplo, nosotros queremos alcanzar, tiene mucho que ver también con la visión, queremos alcanzar al cierto objeto, ¿ya? Y calculamos, ¿cierto?, dónde está ese objeto y vamos con la fuerza necesaria para poder tomarlo y traerlo hacia nosotros. Si no manejamos bien esta propiocepción, ya, lo más probable es que vayamos, tratemos de tomar la botella, la tiremos o simplemente se nos caiga. ¿Ya? Entonces también es importante favorecer ese tipo de actividades de lo que es el movimiento y el equilibrio de nuestro cuerpo. Señorita, disculpe, buenas noches. Me tengo que retirar por motivo de trabajo para que me deje presente, por favor. Bueno, Carlos, no hay problema, Gracias. que le vaya bien. Buenas noches. Estamos terminando, buenas noches. Ya. También se trabaja dentro de las aulas con estas estaciones sensoriales, donde los pequeños se sientan en las pelotas. Ya se trabaja, por ejemplo, si están en estas pelotas, que puedan tomar algún objeto con una mano, después devolverlo con la otra. Ya es ser más consciente de dónde está nuestro cuerpo en nuestro espacio, ya pasar, ¿cierto? Sentir diferentes texturas, también eso va a favorecer a esta propiocepción, que es el propio sentir, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. También ayuda para saber, ¿cierto?, si algún estímulo nos duele, para saber, ¿cierto?, regular nuestra postura, ¿ya? Todo finalmente, ¿cierto?, va a contribuir a que nosotros vayamos favoreciendo este procesamiento cerebral. Ya, hasta aquí hemos llegado. Un poquito largo, quizás, ya, pero alcanzamos a pasarlo todo y eso es súper bueno. Ya, las preguntas las vamos a ver al final, como siempre vamos a pasar la asistencia primero, porque la idea, ¿cierto?, es siempre, a mí me gusta comenzar puntual para finalizar también puntual. Personas que claramente destinan su tiempo, ¿cierto?, para otras actividades también, y yo comprendo que se tengan que retirar. Ya, Mariela Parada, Mariela, Sí, ¿está presente presente, Mariela? sí, sí, estoy presente. Está presente. Andrea Parra, Andrea Parra, Marilyn Poblete, Marilyn Poblete. Presente, profesora. Ah, está presente Marilyn. Nayer Profesora, Rodríguez. muchas gracias. Nayer parece que no tenía micrófono, si no me equivoco. Nayer está presente. Sí, profe, puso ahí en el comentario de... Ah, ya. Muchas gracias. Se me acordaba que él no tenía micrófono. Jessica Salas. Jessica había dejado un mensaje en el grupo, pero no sé si estará presente ahora. Jessica. Jessica Salas. Estaba en reunión de de Ah, apoderados, ya. profesora. Ya, muchas gracias. Carol Salinas, Carol Salinas, Catherine Silva, Catherine Presente, Silva. profesora. Acá. Gracias, Catherine. Conmigo está tomando la lista. Hay un micrófono activo, no sé de quién será, pero si lo puedes activar, por favor, para poder escuchar a los compañeros. Ya, muchas gracias. Ingrid Solís, Ingrid Solís, Ana Soto, Ana Soto, María Presente, Ubi- profesora.
Ana Ana Soto. Soto. Sí, Ya, perfecto. ¿Está presente, Ana? gracias. De nada. María Ovilla. Presente, profe. Muchas gracias, María. Viviana Valenzuela. No, Viviana profesora, Valenzuela. dejó un WhatsApp que tenía problemas familiares que no se podía conectar. Ah, ya, muchas gracias. Fabiola Vergara. Presente, profesora. Gracias, Fabiola. Joana Zúñiga. Presente. Gracias, Joana. Un momento. Continuamos enseguida. Marta Águila. Marta Águila. Presente, profesora. Presente. Gracias, Marta. Dora Gurto. Presente, profesora. Gracias, Dora. Carolina Araya. Carolina Araya. Presente, profesora. Gracias, Carolina. María Balcázar. María Presente, Balcázar. profe. Gracias, María. Juana Bascuñán. Sí, presente. Juana Bascuñán. Juana. Juana la había visto ingresar, me parece. La vamos a nombrar nuevamente. Carolina Castillo. Presente, profesora. Gracias, Carolina. Carlos se tuvo que retirar, está presente. María Cortés. Presente, profesora. Gracias, María. Cristina Corbacho. Presente, profesora, tengo mala la señal hoy, disculpe. Gracias, Cristina. Joana Cuadra. Joana Cuadra. Vanessa Delgado. Vanessa Delgado. Presente. Vanessa. Sí, presente. Ah, se escuchaba muy bajito, está presente. Gracias. De nada. Náyade Hernández. Presente, profesora. Gracias, Náyade. Guillermo Inostroza. Guillermo Inostroza. Catherine Gutiérrez justificó, así que ya está lista. Elizabeth Inostroza. Presente, profesora. Gracias, Elizabeth. Rosita Jara. Presente, profe. Gracias, Rosita. Nastia Jara. Nastia. Nastia Jara. Elizabeth Jaramillo. Elizabeth Jaramillo. Cristina Luisi. Cristina Luisi. Marcela Marín. Marcela Marín. Yorca Mella. Yorca Mella. Maritza Muñoz. Maritza Muñoz. Carolina Holguín. Carolina Holguín. Elizabeth Olivares. Presente, Eh, profesora. Está presente Elizabeth, gracias. Maura Palma. Maura Palma. Ya, ¿alguien no nombré? ¿Alguien por ahí quedó con la duda? Ya, estamos listos. Cualquier cosa, ¿cierto? La recomendación, verificar la asistencia con tiempo, ya para poder revisarlo. Ah, aquí había María Cortés. Ya, lo voy a corregir. Ya, ahora sí, ¿hay alguna duda, consulta? La evaluación va a estar disponible desde hoy a las 21:30 hasta mañana a las 22. Así que, bueno, la dinámica es la misma de las evaluaciones anteriores, son alternativas, recomendación, leerlas con atención, tiene 1 hora y media, igual que las anteriores, para poder completar estas evaluaciones. Espero que les vaya muy bien y recuerden que las imágenes que vimos ahora en la clase, esas no entran en la evaluación.
Ya es solamente el contenido nada más que hemos revisado. ¿Alguna duda, consulta, acotación? Profesora, una Yo, consulta. señorita. Ya. Antes de la evaluación, ¿sube la clase de hoy? ¿Es para revisar la primera parte que yo me la perdí? ¿O no Intento alcanza a subirse? subirla, intento subirla apenas finalicemos, ya, pero se demora igual alrededor de una hora, Sí, como es pues. pesada, alrededor de Ah, una hora claro. se demora, pero no debiese demorarse más de eso. Así que apenas Ya, profesora. finalicemos, la subo. Mu- ¿Ya? Muchas gracias. De nada, otra consulta había por ahí, ¿no? ¿Alguien más había comentado algo? Ya. Puede que haya sido la misma consulta, no lo sé. Ya, no me apareció el nombre de la otra persona. Sí, yo, Ya, profesora, quiero una consulta. dígame. Que se me va la señal. Es que lo que pasa es que no entendí cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo. ¿Por qué no aparece aquí? Yo no alcancé a ver la indicación, pero me gustaría como una Eh, abreviación, algo. ¿Puede ser? ¿Era de la primera parte que vimos? No, es de ahora, sí, la primera parte de ahora de la clase de ahora. Ah, ya, es que esa primera parte es del módulo 5. Nos quedó pendiente, ¿cierto? Esa última partecita es del módulo 5, pero ambos, ¿cierto? Entran. Sino que ese Ya, módulo 5 sí. finaliza con esos desafíos socioemocionales y ahí nos pasamos al 6, que es donde salía esta imagen del cerebro. Ya, pues esa imagen del cerebro no la van a encontrar en el texto, es solamente para fines, ¿cierto? Explicativos. ¿Ya? No, sí, pero Eso. la parte, esa pregunta no la entendí. Ya, me queda la ¿Cuáles son duda, las así que intervenciones comunes? dame un segundito, lo vamos a revisar aquí mejor. No tengo en este momento el texto, pero vamos a ir para adelante. Ya, lo que pasa es que acá el tema 5 Eh, era necesidades de apoyo en el espectro autista. Y nos quedó pendiente esta diapositiva y esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, si era por a ver, ahí, y desde acá en adelante, mejor ni siquiera desde ahí, desde aquí en adelante es todo tema 6. ¿Ya? No sé si es por ahí la duda, Profesora, porque... disculpe. Sí, dígame. Lo que pasa es que la compañera igual se confundió. Mire, lo que pasa es que esa pregunta está dentro de donde hay un cuadrado, aparece un corazoncito, ahí está la pregunta, pero la compañera dice que ella no entendió el concepto de esa pregunta, que dice Ujú. cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo. Ah, ya, pero eso era del anterior, ¿verdad? De la página, sí, pues del módulo 5 del módulo anterior, lo que quedó pendiente de la clase Ah, anterior. Fue ya, lo sí, primero que yo. sí, ya. Entonces era de esta parte. Ya voy a ver si tengo en este momento el PPT anterior que está completito para que se entienda el orden. Ya se los voy a compartir mejor para que no quede esa duda. Ya, les voy a compartir mejor esta... Ay, se me perdió, acá está. Ya, se me había perdido la página. Ya, lo que sucede es que aquí lo voy a compartir mejor. Si ustedes visualizan en su documento el tema 5, lo vamos siguiendo. El tema 5 comienza, ¿cierto?, con este cuadrito, que es las necesidades de apoyo del espectro autista, ¿cierto? Lo vamos viendo paso a paso. Vamos a encontrar este cuadrito que lo explicamos, ¿cierto? Después tenemos la crisis por sobrecarga sensorial, que son los shutdowns, meltdown, ¿ya? Después tenemos estos detalles, ¿cierto? Que también aparecen en la página siguiente. Si me van siguiendo, ¿cierto? Tenemos estas estrategias que se pueden utilizar, ¿cierto? Cuando se presenta una crisis por sobrecarga sensorial. Acá está dividido, ¿cierto? Por huevitos, pero ahí lo van a encontrar más juntito. Y desde aquí en adelante comienza esta parte. ¿Cuáles son los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas? Y ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, esta partecita que allá la van a encontrar mucho más pequeña, mucho más acotada, porque son como 5 hojas, si no me equivoco.
el documento oficial, pero acá está un poquito más grande, ¿no? Pero van a encontrarse, ¿cierto? Entendiendo, expresando emociones, poniendo atención, es todo parte de desafíos socioemocionales comunes relacionados, ya participando en la atención conjunta, otras habilidades sociales, y aquí viene esa parte que fue la primera que mencionamos, que también es parte de esto mismo, de cuáles son los desafíos socioemocionales comunes, así lo van a encontrar en el texto, ya van a encontrar todo esto, y abajito aparece esta parte, que está como chiquitita, ya, pero es todo parte de. Y ahí llega hasta cuáles son las intervenciones comunes, ¿cierto? Y ahí nombramos que el apoyo de los profesionales, ¿cierto? Lo nombramos. Y finalmente el tema 5 finaliza con estos consejos para los cuidadores, que va todo ligado a la parte socioemocional, que fue el tema anterior que vimos. ¿Ya? Esa era la duda, pero quedó un poquito más claro. Sí, profesora, quedó mucho más claro. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, ¿cierto? Recordemos que esa parte solo nos quedó pendiente, por eso la vimos ahora. Y ahora, de ahí en adelante, era todo tema 6. Ya, para que no se confundan y recuerden que la imagen del cerebro no va. Ya, esta imagen que está aquí, la voy a compartir también para que no quede esa duda. Ya, esto es tema 5. Esa no la consideren, porque solo fue para explicarla. Desde aquí, lo que es presentación. Ya véanlo desde ahí. Eso van a encontrar en el texto, van a encontrar este cuadrito así tal cual. Ya, ahora sí. ¿Hay alguna otra duda al respecto? Súper, ya, perfecto. Entonces, ¿cierto? La evaluación va a estar abierta desde las 9:30, así que ahora les dejo para que puedan descansar un ratito, ¿cierto? Y voy a subir la clase lo antes posible, apenas finalice aquí, voy a subir la clase para que esté lo antes posible disponible en el aula. Que tengan una buena noche, a descansar y que estén súper bien. Gracias, Que vaya muy bien. profesora. Buenas Éxito en su noches. evaluación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. profesora. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches, Chao, chao. compañeras. Gracias, buenas Buenas noches, compañera noches. profesora.